bajo el tema general de este encuentro, como ustedes saben, es la crisis de las instituciones y titularidad de la elección presidencial. En esta mesa se encuentran tres distinguidos académicos de diversas instituciones. Tenemos de la UAM, de la ENA y desde luego también de la UNAM. Y el orden de la exposición de nuestros colegas va a ser, inicia Gabriel Vargas, que ustedes lo conocen. Él es filósofo, es profesor de la UAM y también es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y le damos las gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación al movimiento. Yo soy un profesor académico, también de los estudiantiles. Espero que no estén demasiado cansados, pero yo voy a tratar justamente un tema que es un tema de la crisis de una institución, que es la educación. Educación no solo desde el punto de vista institucional, sino la educación en sentido general. Antes de hecho, quiero decir, solo de paso, que los días 16 y 17 de marzo, a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, realizamos en la Facultad de Economía un extraordinario coloquio cuyos resultados no se han dado a conocer todavía y que está vinculado al tema de la crisis moral, el tema de la moral, en donde un grupo definió 22 temas, entre ellos el tema de la educación. Estos materiales yo creo que deberán de ser publicados pronto y discutidos. No ha sido posible por razones de la campaña política, etcétera, pero es el tema de fondo, la crisis ética que vive este país desde hace mucho tiempo y que ha desembocado. Y crisis ética, porque ya sabemos que el paradigma neoliberal no solo es económico, no solo es político, no solo es social, sino también moral. Y frente a este paradigma es necesario tener una respuesta en todos los niveles. El liberalismo es un modelo económico, un sistema social y un sistema político, pero también una construcción moral y cultural del país. Ante ello, las fuerzas progresistas han elaborado un conjunto de temáticas, una respuesta alternativa a la cual me referiré después. Bien, sobre la crisis de la institución educativa, diría en términos generales que se trata de una gran tragedia. El gobierno ha dejado de cumplir sus funciones principales. En primer lugar, el gobierno debería haber eliminado ya el analfabetismo. Como se sabe, mientras otros países desarrollados o no desarrollados, Cuba, Corea del Sur, han eliminado el analfabetismo y nuestro país todavía se mantiene el 6.6% de la población, aproximadamente 6 millones de personas. En lugar de haber hecho monumentos a la Inquilina, como la Estela de Luz, en que se gastaron más de 1.000 millones de pesos, debería haberse empleado en terminar este enorme rezago. No les ha importado. La población sigue en el analfabetismo y ahí se queda. En segundo lugar viene el otro analfabetismo, el analfabetismo cultural. El gobierno, a través de una culta, ha afirmado el promedio de lectura de los ciudadanos es 2.9 libros al año. Pero no hace nada, no hizo nada por subsanar esta fábrica. El gobierno, al contrario, el gobierno suspendió la práctica que se inició con el mejor de los concelos
porque hay un peor Vasconcelos que fue fascista, pero que los mejor Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública y que los actuales miembros de la Secretaría del Gobierno traicionan completamente su herencia. Decía Vasconcelos que cada familia debería tener una biblioteca de los clásicos y además campañas de alfabetismo, y justamente eso se hizo, pero eso se suspendió completamente. No hay estos libros de la biblioteca de los clásicos, y los precios de los libros hoy resultan inalcanzables para el salario de un trabajador. Entonces aquí hay un atentado también en contra de ello. Pero hay otro elemento que hay que agregar. La ausencia de lectura no solo ha disminuido por la falta de estas campañas de alfabetización cultural, sino ha disminuido dramáticamente con el cambio tecnológico de la letra a la imagen transmitida mediante la televisión. Los gobiernos priistas y panistas, en lugar de fortalecer los propios medios de comunicación o desarrollar una estrategia para que la lectura y la imagen se retroalimenten, dejaron en manos, como sabemos perfectamente, de los empresarios privados que se volvieron inmensamente ricos, el papel de maestros y orientadores de la mayoría de los mexicanos. Pero con este hecho, en donde atenta contra el pueblo, contra la cultura del pueblo mexicano, habría que agregar justamente otro, el hecho de que el Estado se dio un poder político, un poder de influencia, un poder de información. Y por lo tanto, me parece que cuando el movimiento Yo Soy 132 toma como objetivo este hecho, este tema, esta falta de democracia en los medios masivos de comunicación, está dando de claro. Y yo creo que ahí hay que insistir. Por ahí hay 3 vías que yo considero importantes. Primero, el Estado mantiene ciertos medios de comunicación, pero los mantiene mediatizados y comercializados. Es necesario que el movimiento 132 tome también como objetivo los medios del Estado, porque esos tienen que servir a la sociedad. En segundo lugar, como está haciendo hoy el movimiento de 132 y deberían seguirlo haciendo, es necesario que presionar para que las empresas dejen de manipular la información, para que las empresas pierdan auditorio, para que los que van a mortificar a la televisión, intelectuales a modo y otros locutores, estos tengan que ser denunciados cuando cometan una manipulación. Pero en tercer lugar, es muy importante que ya se creen, que se pugnen por crear medios libres que se dediquen con dignidad y conocimiento a proporcionar al público información y argumentos para que formen de manera independiente una opinión. Miren ustedes, en las universidades se gestan, como ustedes conocen, el mejor conocimiento del país. ¿Y qué es lo que ocurre con ese conocimiento? A los profesores se les dice: publiquen esto con 300 páginas, de 300 ejemplares, no más, y a ver cómo le haces para difundirlo. O sea, no hay un mecanismo, un puente entre el cual el conocimiento que se genera en la universidad sea difundido ampliamente. El movimiento 132 puede establecer ese puente, puede surgir a la gente de un gran conocimiento que se realiza en la universidad. Ahora, la función de las nuevas tecnologías ha sido justamente la salida, pero no olvidemos 2 cosas. Por un lado, existe una gran cantidad de personas que no acceden a estos medios y que los grandes países altamente tecnificados pretenden ahora controlarlos por completo. Los medios de comunicación a que nos referimos han abusado de las emociones y de los sentimientos naturales del ser humano, transmitidos por las imágenes, la música, la comunicación oral, para buscar, como ya sabemos, inducir mensajes subliminales
en el mercado y ahora lo que es en el mercado político. Pero hay un gran problema detrás. Y ese gran problema es que estos mecanismos que se han estudiado ya por la ciencia, por la biología, por la fisiología, etcétera, para influir justamente en el aspecto emocional de nuestro cerebro y sin pasar por el aspecto racional de nuestro cerebro, esto es gravísimo. Y el ejemplo lo podemos tener en el caso de Estados Unidos, cuando George Bush usó la mentira y aterrorizó a la población para justificar la invasión de Irak. Pero lo hemos visto también aquí, cuando dijeron que López Obrador era un peligro para México, o cuando Salinas les vendió, porque a mí no me vendió, la tesis de que íbamos a ir al primer mundo cuando nos dirigiremos exactamente al cuarto. Entonces, al cuarto mundo. Entonces es necesario, pues, que se profundice en estos mecanismos. Aquí nuestros fisiólogos, nuestros biólogos, etcétera, pueden dar una ilustración perfecta de cómo utilizan los comunicólogos estos mecanismos. Y hay que desarmarlos, hay que desarticularlos, porque es bastante peligroso. Pero también el Estado, en los últimos 30 años, dejó de apoyar a la educación escolarizada, dejó de crear universidades. El caso de la educación básica es bastante trágico y todo el mundo lo conoce. Los estudiantes reprueban las pruebas de PISA, los estudiantes reprueban, los maestros también reprueban y no quieren pasar tampoco las pruebas. Pero el punto fundamental en donde es justamente el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, y no solo sino de un grupo corporativo que tiene un partido y tiene un conjunto de negocios y que se lo vende al mejor postor. Y Calderón, al entregarle como pago de los servicios en 2006 a Bester Gordillo la manipulación electoral, los sectores principales de la educación, el control de los sectores principales de la educación básica, media y en parte la media y superior, cerró el círculo. Es decir, el sindicato controló la admisión, la promoción, la ubicación y la expulsión de los profesores no sumisos. Que no venga entonces Calderón a decir que quiere una educación de calidad. Él mismo ha privado de ello. Que no venga tampoco a decir, casi como ruego, ¿no? Que está en contra del tráfico de plazas, porque él validó ese tráfico de plazas. Pero es importante también abordar aquí el caso de la educación media superior, como el intento, la reforma de la educación media superior, como el intento más audaz de Calderón, puesto que no pudo hacer nada en la educación básica, no pudo hacer nada en la educación en este nivel. Ahora, trató de hacer, y lo ha hecho, una reforma integral de la educación media superior. En 2008, Josefina Vázquez Mota, que indebidamente fue nombrada secretaria de Educación Pública, y aquí vienen muchos interrogantes, puntos de admiración, etc., sucesora del puesto de su mentor José Vasconcelos, que con todo su pacífico era una gente con una gran cultura, Torres Bodet, Agustín Yáñez. Ella se atrevió a iniciar, por indicaciones de su superior, la RIEMS, en la que desapareció el área de humanidades y las disciplinas filosóficas de la formación humanística. No que el PAN era humanista, no que se trataba de que el humanismo, simplemente la eliminaron. ¿Por qué la desaparecieron? Porque en el fondo pretendían y pretenden eliminar en la educación de media superior, en la preparatoria, en donde la gente tiene el mayor entusiasmo, la mayor inquietud, el lugar en donde somos de la preparatoria, somos el lugar, en este lugar de transición. Allí se pretendió eliminar la historia, la literatura, la lógica, la ética, la estética, la filosofía en México, la filosofía en general. Porque para ellos, ignorantes al límite, estas disciplinas no deberían formar parte de la formación del estudiante. Yo me pregunto, ¿el estudiante
que después de entrar trabajador, si encuentra trabajo, no necesita reflexión sobre problemas éticos que enfrenta privado y público, no necesita una reflexión laica de estos problemas, no necesita cultivar una sensibilidad estética, no necesita la lógica, no necesita una historia general, porque en la reforma integral del bien superior dice es necesario, si el individuo va a ser pescador de Acapulco, pues entonces solo tiene que saber de Acapulco y de cómo se pesca en Acapulco. No debe de saber la historia. Egipto para qué, la guerra mundial para qué, la historia para qué. No, este es el sentido tecnocrático de esa reforma en la cual han ido avanzando. Afortunadamente, en 2009 la comunidad científica, filosófica, cultural lo sometió a una profunda crítica y entonces ellos fingieron ir hacia atrás. Sacaron un acuerdo en el diario oficial de la Federación. Pues digo, bueno, esto significa que es algo serio. No, sacaron un acuerdo, pero para no cumplirlo. Las autoridades no han cumplido esos acuerdos, que significa la reivindicación del área de humanidades plena y las disciplinas filosóficas. Pero sí los paramos un poco, porque venían con una acción depredadora y se creó un clima de opinión favorable. Pero yo quiero decir que esta reforma, está definida por la OCDE y la CEP está cumpliendo todos sus mandatos. ¿Cuáles son sus mandatos? No solo quitar las humanidades y las disciplinas filosóficas, sino no solo hacer una reforma tecnocrática restringida a un solo método, que parece que es el método maravilloso, que es el método de competencias, de acuerdo con la interpretación que ellos tienen, sino que el gobierno unificó el sistema de la educación de nuestro país, de educación media superior de todo el país, sustrayendo las preparatorias de las universidades. Esto se ha pasado en silencio. Salvo la UNAM y la IEMS, las demás universidades han cedido, de hecho, las preparatorias vinculadas a ellas al sistema de la SEP. Los rectores han pasado en silencio y han firmado de manera cómplice esta situación. Han violado la autonomía universitaria. También otorgaron a una asociación privada llamada COPENS la función de certificar las instituciones, los planteles y los maestros sobre si están cumpliendo la estructura de la ley. Y el premio es pasar a formar parte del Sistema Nacional de Bachillerato, en donde obviamente recibirán los recursos necesarios. Así controlan la educación media superior. Esto ha sido silencioso, han estado trabajando y con esto Calderón pretende coronar lo único que pudo hacer en el sistema educativo y lo va a ostentar como un gran éxito. Finalmente, en la educación superior, ya sabemos, dejaron de construir universidades, pasaron esto, han estado paliando el proceso, dando becas para que estudien en las universidades privadas, en donde les van a cobrar y en donde no sé si los estudiantes puedan pagar para terminar su sistema educativo. Concluyo. Los gobiernos priistas y panistas, llevando a cabo la estrategia neoliberal, han dejado a la mayoría de la población no solo en la pobreza económica, sino también en la pobreza cultural. No han hecho nada por eliminar el analfabetismo, no han hecho nada por promover la culturalización de la sociedad al suspender la publicación de buenos libros. Han dejado la educación escolar básica, media y media superior en manos de un grupo corporativo privado, cuyo objetivo es el dinero y el poder. Dejó de fomentar la educación superior al no crear nuevas universidades. Ha hecho todo lo que está de su parte para eliminar la educación humanista y ha entregado el poder de la información a un duopolio cuyo único fin verdadero es el fomento de la regeneración para el aumento del lucro. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestima todas las pruebas de fraude que han presentado el movimiento progresista, no tengamos duda
que el nuevo régimen tratará de profundizar esta misma situación. No sé si esto, hasta dónde se puede profundizar más. Ya hay una crisis y un deterioro terrible en este sentido. Pero quisiera agregar, y yo quisiera aquí entonces proponer que el movimiento 132 tome a su cargo esta problemática educativa, tome a su cargo el análisis y reflexión y movimientos en ese sentido. Pero finalmente quisiera agregar que hay millones de ciudadanos descontentos con la situación, organizados o no organizados. Todas las organizaciones que conocemos, Morena, Trabajadores, el movimiento Yo Soy 132, que expresan y en este último en especial, que expresan la inconformidad de la juventud frente a un futuro incierto. Y hoy, como nunca, yo pienso que en esta campaña de Andrés Manuel López Obrador, como nunca, se ha hecho un diagnóstico de la situación, se han hecho propuestas sobre cómo resolver la situación entre los mejores, digamos, científicos y humanistas de México, y entonces lo que se requiere es hacer valer todo este potencial para continuar una lucha, convaliden o no el fraude. Esta lucha es larga, esa lucha tiene etapas y esta lucha no depende de estas fracturas. Necesitamos que el movimiento permanezca, que el movimiento se plantee problemas específicos y con gran ingenio, pues se ha mostrado hasta ahora, con gran cuidado contra los provocadores, busque incidir. Y yo he propuesto aquí dos: incidir en el terreno de la comunicación democrática e incidir en el terreno de la educación. Yo creo que allí hay dos puntos claves para la transformación del país. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gabriel Vargas, por esta intervención que giró en torno a la problemática tan compleja que tenemos sobre la educación y la cultura en nuestro país. Ahora le toca el turno, la palabra a la doctora Consuelo Sánchez, que, como dije al inicio, ella es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es doctora en estudios latinoamericanos. Ella va a referirse precisamente a la crisis de las instituciones de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera iniciar, pues, lo que a todos nos preocupa, la dimensión y la profundidad de la compra del voto. Sabíamos que el PRI era una de sus prácticas, pero lo que vimos ahora es verdaderamente increíble y preocupante. Preocupante porque pone en riesgo todo. Pone en riesgo, y está poniendo, ya lo hizo, la democracia, los derechos políticos, etc. Pero ¿por qué? Uno se pregunta cómo fue posible que pudo haber esa compra y que la gente compró, se dejó comprar. Hay que hacer un estudio antropológico, ¿verdad? Pero esto está vinculado para mí con el neoliberalismo. Y eso es nuestro principal enemigo en este momento, porque el neoliberalismo está haciendo realidad el viejo sueño del capitalismo. No solo ampliar el territorio de la mercancía en todo el mundo, en el que todo objeto ha llegado a ser mercancía. El agua, el genoma, las especies humanas, los órganos humanos. También procura expandirlo en profundidad a fin de abarcar los asuntos privados, que en algunos casos ya entró, como en la subjetividad, pero también ya está incluyendo a los asuntos públicos y políticos. Y esto fue lo que sucedió, creo yo, en las elecciones recientes. La penetración del liberalismo de la mercantización
convertir el proceso electoral del voto mismo en mercancía. Y esto pone en riesgo todo, pone en riesgo a las instituciones mismas, pone en riesgo a nosotros, esta mercantilización, nuestro propio ser, el hacer cultura. Y lo que busca el neoliberalismo es crear un nuevo tipo de, un nuevo hombre, un nuevo sujeto. Y en ese sujeto, ese nuevo hombre, ser un hombre privado de la facultad de buscar e inducido a gozar sin desear. Entonces estamos ante esta situación y creo que por eso el rechazo fundamental que se está generando en el país, para mí está vinculado con el rechazo a esto. Y la resistencia tendría que armarse en contra de esto. O sea, llevada ya la mercancía a todos los ámbitos de la vida, en nuestro propio ser. ¿Cómo vamos a frenar esto? Si la propia institución encargada del proceso electoral desestima todos los principios y valores que están en la Constitución por la que se ha luchado en este país, que son garantizar elecciones libres y auténticas. Y eso es lo que ha venido desestimando permanentemente. O sea, se ha hecho cómplice, ha actuado para beneficiar a uno de los candidatos, a Peña Nieto. Todos los argumentos que se han planteado los ha desestimado. Y por todos sus argumentos ha venido desestimando los principios y valores en los que debe sustentarse el proceso electoral. Es la propia institución la que está poniendo en riesgo la Constitución, su propia institución. Pero además, el otro problema de esta institución del IFE es cómo se configura. Eso se configura a través de los partidos o mediante los legisladores. No participamos nosotros, son ellos los que terminan siendo juez y parte en el proceso electoral. Y nosotros siempre, la mayoría de los mexicanos, al margen de la definición de cómo deben ser las instituciones que deben garantizar un proceso fundamental, es en el único acto en el que nosotros como ciudadanos podemos intervenir y decidir en el rumbo quién va a gobernar, quién va a legislar. Además no tenemos ningún derecho para decidir ni siquiera para nombrar a quién va a ser los jueces de la Suprema Corte de Justicia Nacional, que ahora se han convertido prácticamente en legisladores. Entonces, en el único acto en el que se supone tenemos derecho de elegir a una autoridad, ni siquiera está garantizado. Y esa forma como se configura el IFE y el TRIFE, que son los propios partidos que definen, y claro, los partidos que tienen la mayoría son los que van a definir finalmente la composición de esos organismos, y como vemos es gente de derecha, está dominada por la derecha, y la derecha está aferrada a impedir que pueda llegar a este país un gobierno mínimamente popular. Entonces están bloqueando permanentemente la posibilidad de que exista un gobierno popular, izquierda, etc. Entonces, y lo otro que nos deja la propia Constitución y el propio sistema es que la única manera de participar de los ciudadanos es a través de los partidos políticos. Como dice la Constitución en el artículo 141, se supone que lo dice, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público y de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. O sea, nosotros solamente podemos participar a través de los partidos políticos. Los partidos políticos, la mayoría de los mexicanos no confían, no se identifican con los partidos políticos. Tienen que no lo representan. ¿Y por qué? Porque no estamos de acuerdo con sus programas, porque son programas neoliberales. Los principios que sostienen son principios neoliberales. Y creo que ese es, al menos de todos los partidos, o otros están en proceso de neoliberalizarse, ¿no? O están ya adoptando principios neoliberales. Entonces lo que tenemos es, ¿cómo vamos a participar? ¿Cómo vamos a cambiar estas instituciones que no están haciendo su tarea? Si están dominadas por la derecha, y esa derecha está conformada, y la que decide cómo se configuran son los partidos que a su vez son partidos neoliberales, que a la vez promueven la neoliberalización del
país y que todo se convierta en mercancía, que la educación se convierta en mercancía. Tenemos unos medios de comunicación que se dedican a hacer propaganda, mercadotecnia, a favor de uno de los candidatos, ¿no? Para meterlo como un producto apetecible, deseable, etcétera, pero nunca nos ponen, cuidado, este producto puede ser nocivo para la salud, para el trabajo, para la educación, para el país. Nunca lo dicen, pero todo el país está actuando sobre un plan mercado. Y así están actuando todos los políticos en este país, que son neoliberales, todos son neoliberales, están actuando, o casi todos, digamos, para no decirte todos, pero casi todos están actuando, todos estos partidos están actuando como son neoliberales. Están llevando a profundizar el neoliberalismo en el país. Y la mayoría de los mexicanos estamos nada más viendo cómo están actuando. Y yo creo que lo que nos enseñó en este proceso electoral es el movimiento de 1832 es que no vamos, ya estamos de que nosotros nada más estemos como observadores y que incluso el único momento en el que podemos tratar de decidir en quién va a gobernarnos, incluso ahí nos defrauda. No hay posibilidad. Entonces, aquí lo que urge es cambiar todo, cambiar las reglas, pero no podemos seguir así. Además, ¿por qué ellos tienen que dominar todo? ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema jurídico, ideológico, que permite que esto se reproduzca. Pero nosotros también tenemos que empezar a construir la posibilidad de que no, esto no tiene por qué ser así. Las instituciones no son sagradas, no son eternas, fueron construidas socialmente. Y si se construyen para un fin y no funcionan y no sirven para ese fin, pues hay que cambiarlas. Ellos, la derecha, quiere convertir las instituciones todo el tiempo en están diciendo, no hay que criticar las instituciones, son sagradas, etc. No. Ellos mismos son las que están llevándolas al desastre. Ellos mismos. Además les sirven para sus propios intereses, para conservar y reproducir el sistema de dominación y de opresión que existe en este país, en la que la mayoría de nosotros parecemos siervos del sistema. No tenemos voz ni voto, no decidimos nada. Son la cúpula de los partidos los que deciden, los que están negociando permanentemente todo en este país, y la mayoría de los mexicanos viendo ese desastre, cómo entregan nuestro país, cómo nos dejan, privatizan todo, hacen los grandes negocios, es pura corrupción, y la corrupción tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con todo esto. Entonces es momento de pararlo. ¿Por qué? Porque está en juego todo, está en riesgo todo. Necesitamos cambiar el sistema de partidos. ¿Cómo es posible? Yo no me identifico con ninguno de los partidos. Ninguno de ellos nos representa, pero la mayoría de los mexicanos no nos representan. Es impresionante. Entonces tenemos que cambiar el sistema de partidos, el sistema de participación. Tenemos que cambiar esas instituciones. ¿Por qué tienen que estar dominadas por la derecha? Ellos tienen ideología, no se hagan. Eliminar los jueces, etc. No operan al margen de una posición política y ideológica. No son entes neutros. Entonces, tenemos que cambiar esto a fondo. Esto es una concepción de nuestra sociedad diferente, y de la política, y del quehacer político, y del quehacer de las instituciones. Implica un mayor control de la sociedad de todo. Nosotros tenemos derecho a decidir qué se hace en este país, ¿no? Llegan mediante fraude, mediante compra, etc. Y llegan a privatizarlo todo, a quitarnos todo, la esperanza, los sueños, todo. Y nosotros, así, sin posibilidad de cambiar esto, urge, de verdad. Creo que todos estamos indignados ya de esta situación, y yo creo que debemos estar a la cabeza, adelantarnos, porque tenemos que esperar a que ellos nos digan cuáles van a ser sus reformas estructurales, que ya sabemos de qué se trata, de seguir profundizando en la privatización y la mercantilización de todo. Tenemos que ponernos a la cabeza y ya basta. Necesitamos nuevas instituciones
instituciones políticas, de todo tipo, partidos políticos. Es una vergüenza que el día ya lo tenemos de nuevo aquí después de haber luchado tanto porque no estuviera. Pero nunca se han modificado, no tenemos los mismos partidos. Nunca la de que se nos ha ido también se ha convertido en una socialdemocracia natural. Estamos nuevas instituciones políticas que realmente nos representen, que las podamos controlar, que podamos decidir qué se hace en este país, porque esa cúpula que tiene control de todo tiene que decidir qué se va a hacer en nuestro país. Nosotros tenemos que decir qué se va a hacer. Somos nosotros, los soberanos, el pueblo, el que tiene que decidir, nuestra cúpula. Es que hay una trampa de la democracia liberal que está en nuestra Constitución. Por eso estoy de acuerdo que debemos pensar en un futuro, si no es pronto, de que sea una nueva Constitución. Porque nuestro modelo de Constitución, ahí hay elementos valiosísimos que fueron producto de la Revolución Mexicana. Acuérdense que esa Constitución también, prácticamente los elementos fundamentales de la Constitución liberal del siglo XIX, se agregaron artículos que tienen que ver con los derechos sociales que se adquirieron a partir de la Revolución, pero en su Constitución es liberal. Y el liberalismo lo que plantea en términos de derechos políticos y en términos de organización de las instituciones del país es tratar de impedir que las mayorías participen, que sea la minoría. Y ahí viene la Constitución, es decir, la soberanía reside en el pueblo, pero esa soberanía se va a expresar en la representación a través de un sistema representativo. Y esa ciudadanía, sí, de la soberanía, va a elegir a sus autoridades, al ejecutivo y al legislativo. Y fíjense, no me calculice. ¿Por qué no calculice? Porque los jueces no los podemos también elegir y destituir a todos ellos. Entonces, a través de la representación se bloquea la posibilidad de que las mayorías puedan participar. Pero fíjense, es todo, no es nada más agregarle la participación directa. No solamente la representación, sino la participación directa. Porque meteríamos un elemento, una estructura que le pide. Y lo hemos visto en muchas constituciones de América Latina donde se ha incluido los derechos a la participación ciudadana. Si el molde es liberal, y si la constitución es liberal, bloquea permanentemente la participación ciudadana. Además, el poder del Ejecutivo, que en todos casos es un presidencialismo intenso, tiene todos los poderes, de vetar, de elaborar leyes, etc. Es decir, en fin, para no extenderme más, necesitamos conseguir y adelantarnos, al menos exigir cambios de veras de fondo en el país. Eso que yo creo que yo siento peligroso, académicos, deberíamos trabajar duro, trabajar en términos en este sentido de hacia dónde queremos ir como país. No queremos que nos impongan sus reformas estructurales neoliberales, queremos nosotros incidir y empezar a presionar por los cambios que realmente requiere este país. O sea, después de una defraudación de esta, además, fíjense cómo está el mundo al revés. El defraudador, el que violentó las normas, etcétera, resulta el ganador y se lo llevó todo. Y no obtuvo más que una parte de los votos en las urnas, ¿no? El ganador, y ya sacó todo lo que quiere en el país. Pues ¿de qué se trata? Y todos los demás, nada más viendo, observando qué hacen con nosotros, con nuestro país. No, adelantemos, tomemos la delantera en este proceso y trabajemos con los cambios que requiere este país. Gracias. Gracias, doctora Sánchez, por recordarnos que dentro de las instituciones
países con la crisis que actualmente viven se encuentran los partidos políticos. Todos, absolutamente todos. Bien, ahora le toca el turno de la palabra al doctor Enrique Dussel, que él va a abordar un tema que aquí no se ha tocado de manera directa, pero no cabe duda que es muy importante dentro de los temas centrales que tienen por reflexión este encuentro de académicos. Y me refiero a la organización del YOSA 132. Tiene la palabra el doctor Enrique Dussel, ustedes lo conocen, él es filósofo, profesor de la UAM, profesor de nuestra universidad, en particular de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, le agradecemos mucho su presencia en esta mesa. Muchas gracias por esta invitación, pero había pensado tocar un tema y ahora voy a tocar dos, porque se ha ido planteando cuestiones muy importantes y me gustaría referirme a ellas, pero en un contexto también. Nuestro feliz movimiento 132, yo soy 132, se sitúa dentro de un movimiento casi mundial y empezó por Túnez, los indignados a partir de la carta de aquel gran de la resistencia francesa, y brotó en Egipto, en la plaza del Tahrir, que significa de la liberación. El movimiento egipcio ha logrado ya bastantes cosas. Yo creo que de los movimientos que han habido, quizás es el que más ha avanzado, porque primero pusieron en jaque a Mubarak y lo tumbaron, lucharon contra la policía y el ejército quedó atrás, pero al fin lograron que hubiera una elección, la ganaron los hermanos musulmanes, movimiento que mucha gente cree que es islamista, pero no es tanto. Yo soy muy amigo de Tariq Ramadan, que es uno de los teóricos, y es verdad que no son marxistas, pero al menos son antiliberales y demócratas. Pues ahí habrá que ver cómo siguen los hermanos musulmanes. Pero miren qué interesante, hubo una elección y lo ganó Butzi, y los militares enseguida le liquidaron el Congreso y lo pusieron en la espada y la pared. Pero Butzi, con mucha dignidad, empezó a gobernar y ha acorralado a los militares y ha sacado el poder y ha realmente puesto en el poder un poder civil por ahora. Puede decir, el momento de los indignados en Egipto está dando pasos muy significativos, y de lo que están habiendo es el que más ha avanzado, porque los pobres de la Plaza Estigma de Atenas o los de la Plaza del Sol de España, los jóvenes que se levantaron, quedaron abrumados ahora por una crisis espantosa económica, donde están todos, permítame la palabra vulgar, ricos. Y entonces, claro, reclamos en medio de una hecatombe, pues no se escucha ya mucho, porque todo se ha desestructurado. Que sí, que esos dos movimientos las tienen más difíciles. Y los Occupy de Estados Unidos, pues se entroncan a un largo movimiento que viene desde la guerra de Vietnam. Y ahí está, diríamos, viendo y seguirá, pero poco oportunidad tendrá de hacer lo que han hecho los egipcios, porque no van a tomar a Obama ni van a sacar al Pentágono de su lugar, sino que van a tener una tarea a largo plazo. Y entonces llegamos a nuestro movimiento de los indignados del 132, que comenzó y sigue inesperada y felizmente, y me querría referir un poco entonces a esta situación, pero no con un tema sino con dos. El primero es lo que ya hemos tocado, se ha tocado de las instituciones, pero especialmente de una institución particular, que es el IFE.
El IFE es un órgano cuya finalidad es dar legitimidad a uno de los momentos de la democracia representativa, que son las elecciones. Y digo un momento, porque para el liberalismo es casi la única participación del pueblo. Cada 4 o 6 años elige y después se pone a ver la televisión a ver qué hace el que gobierna. Claro, lo que pasa es que la televisión le va a contar cosas. Y entonces cuando tenga que volver a votar, no sabe qué hacer. Y en el fondo tampoco elige los candidatos, porque como bien se dijo, los que eligen los candidatos son los partidos. Y como los partidos se burocratizan y son monopolio político, el pueblo no elige ningún candidato, confirma los candidatos que los partidos han elegido y que los medios de comunicación han metido en la cabeza del pueblo, como meten mercancías, tomen Coca-Cola, y al fin termina la gente tomando Coca-Cola. México es el país proporcional de sus habitantes que más Coca-Cola toma, más que Estados Unidos. Y el distribuidor fue hasta presidente. Así que miren si la televisión puede meter en la cabeza de la gente muchas cosas. Quiere decir que hay un síndrome ahí patológico, ¿no? Que como dice el Consuelo, uno no sabe por dónde agarrarla, porque es tan poderoso y organizado. ¿Y qué hacemos? Hay un ejemplo interesante de un país que tiene mala prensa, pero cuando me refiero a cosas interesantes me tengo que referir a ese país. Hay un país latinoamericano que ha renovado su constitución y ha renovado el concepto de Estado desde la Revolución Francesa. No hay 3 poderes, hay 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, poder ciudadano y poder electoral. Es un país bolivariano que se llama Venezuela. Hay un poder que es el poder electoral. ¿Quién lo elige? Lo elige el poder ciudadano y la sociedad civil. Nada que ver los partidos políticos, ni el Congreso, ni el poder ejecutivo. El IFE lo elige el poder ciudadano, que habría que describirlo, y asociaciones de abogados y demás de la sociedad civil, de tal manera que no son los partidos los que eligen sus jueces, sino que ya los empieza a elegir el pueblo. Y en cuestiones de disputa en la Constitución venezolana, entonces puede haber una intervención directa del pueblo eligiendo los miembros del IFE. Está interesante, podríamos tomarlo un poco de referencia. El IFE que está podrido desde su origen, porque lo eligen los mismos partidos. Puede decir, en el Congreso eligen los jueces aquellos que son reos. Debo decir que también en Venezuela el Poder Judicial no lo propone ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. ¿Cómo puede un juez juzgar a aquel que lo nombró? Los jueces son elegidos por el Poder Ciudadano, por la sociedad civil y, si es necesario, por votación directa del pueblo. Pues si le han sacado al Poder Ejecutivo y Legislativo el nombrar el Poder Judicial y el IFE, muy importante. Entonces en México hace 5 años que estaba decidida la cosa. Desde que nombraron el IFE, ¿cómo lo nombraron? Y entonces, yo no sé, realmente, el otro día estaba en Brasil y con una compañera se enojó mucho porque dije, vamos a tener que pensar qué vamos a hacer con este personaje que nos ha impuesto Televisa. Mi padre, te estás dando ya por pesimista y derrotado. ¿No crees que va a salir? O mejor dicho, ¿no crees que no debe salir? Yo dije, sí, yo querría, creo en los milagros. Entonces me pondría contentísimo si se hace un milagro que no se salga el fulano. Pero soy realista político y pienso qué es lo que voy a hacer teniéndolo de presidente ilegítimo, pero lo voy a tener. ¿Por qué? Porque el IFE ya se han decidido las cosas. Lo interesante entonces va a ser cambiar las instituciones y hay que crear nuevas. Y en la carta mía a los indignados, que sería el 132, les digo, mire, ustedes tienen la alegría de tener un movimiento democrático participativo.
¿Cómo hacer eso para que dure 1 año, 5 años, 10 años, 30 años? Hay que implantar un sistema participativo articulado con el representativo. Hay que cambiar las estructuras del Estado. Cuando el señor Muñoz Ledo habla de que hay que reformar el Estado y propone cositas de si hay que reelegir o no un diputado, son ridiculeces tan ridículas que uno dice, pero eso es el Estado. Hay que instituir la democracia participativa desde el barrio y la aldea a la comuna, al Estado y al Estado ciudadano. Hay que concebir de nueva manera el Estado, distinto del liberalismo y la Revolución Francesa. Estamos ante una revolución institucional en América Latina de la cual no nos hemos enterado. Esa democracia que el 132 vive en sus asambleas hay que llevarlo al Estado. Y es posible, no lo voy a explicar ahora, pero eso supone cambiar muchas cosas. Pero además, y está muy bien el 132, porque esa participación de la gente va a tener que enfrentarse a instituciones nuevas. El otro día en un pequeño artículo en La Jornada, digo, hay cosas que no existían hace 10 años. En América Latina está practicando el imperialismo un nuevo tipo de golpe de Estado. Y es evidente, lo ha hecho en Honduras, lo hace en Paraguay, ya está bombardeando a la presidenta de Brasil de la misma manera, pero se realizó en el Estado de México y luego, como el plan piloto funcionó, se aplicó a todo México y también funcionó. ¿Cómo es? El gran capital compra los medios de producción o los produce. La gran declaración del 132 mostró excelentemente el contubernio entre el PRI y Televisa allá en 1951, donde el PRI tomó a Televisa como un instrumento de propaganda, pero al pasar el tiempo se dio vuelta. Televisa tomó al PRI como un instrumento político. O es decir, que los medios de producción en manos del gran capital condicionan la opinión pública y crean la burocracia política para gobernar el pueblo. Miren qué lógica más interesante se está dando en este momento en todas partes. No vale la pena hacer un golpe de Estado. El gran capital tiene tantos billones de dólares, compra los medios de producción de la opinión, que son la televisión, la radio y los diarios, y desde ahí, con la técnica de la propaganda de mercancías, propagandea un candidato. Lo hemos visto en México, ante nuestras narices ha ocurrido todo eso, y es perfectamente comprensible y se va a repetir en el futuro. Ya el gobernador del Estado de México está pasando todos los días en el diario más progresista de México noticias y en propaganda. Todos los días. No sé si lo han leído. El gobernador de México ha empezado a promover su figura en noticias diarias, en un recuadro pagado como noticia. ¿En qué consiste la propaganda de una mercancía? Que yo la tenga siempre presente todos los días. Y al fin, mi cerebro crea dependencia de ese objeto que aparece todos los días. El gobernador de México, vean ustedes el diario más prestigioso de México, está todos los días presente. Pero no diciendo que soy un gran hombre, no, diciendo que fundó una escuela, que puso una banderita aquí, que dio el puntapié para iniciar un partido, pero está todos los días. Eso significa propaganda de mercancías aplicado a la política. Por eso el 132 ha apuntado exactamente cuando se fue contra la televisión, pero no hay que sacarle el dedo al tema. Pero lo peor es que el IFE ahora, que va a decidir la cosa, miren qué tipo de argumento estrictamente ético-jurídico está usando. Si lo tomo en serio, es la destrucción del Estado de Derecho. Los jueces del IFE, que es el tribunal, y tengo que escribir un artículo, dicen lo siguiente: fraude, bueno,
me parece que hay. Pero el efecto no es suficiente como para replantear la elección, porque tendrá un efecto del 1%, del 2%, pero no llega a ser tan importante. ¿No es ese el argumento? ¿Se han puesto lo que significa eso? Si se aplica eso a la justicia, todos los criminales, yo le robo al señor Slim $1 millón, bueno, la influencia que tiene el dinero del señor Slim, que tiene 64.000 millones, no es nada, soy inocente. El pobre campesino roba un pollo y dice el pollo, si el patrón tiene 1.000 pollos, no le hace nada, es inocente. Puede decir, dése cuenta desde un punto de vista jurídico lo que están diciendo, que no son culpables, porque el efecto es no proporcional o pequeño. Con esa nueva doctrina jurídica se vino bajo el Estado de Derecho. El señor Kohl, primer ministro en Alemania, 14 años primer ministro, la figura que unió a Alemania, que logró derrotar a la DDR, desapareció de la vida política alemana, pero así, de un día para otro, se fue a su casa y desapareció. ¿Por qué? Porque recibió unos miles de Deutsche Mark en privado, y como no quiso delatar a la persona que se lo había dado, fue destituido. ¿Qué les parece? Por unos miles de Deutsche Mark. En México se está hablando de miles de millones de fraude comprobado, y se dice no puede ser castigado con la anulación de la elección porque el efecto es mínimo. Esto es una doctrina jurídica.